Ya nos hemos ido saludando de a uno, pero de todas formas, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre, bueno, es Alicia Schneps y soy la directora del Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras. En el marco de estas actividades online que está organizando nuestro instituto para difundir y sobre todo para compartir las tareas de nuestros investigadores, me encanta hoy porque los he visto trabajar muy cerca durante mucho tiempo, acompañar la presentación de, están pasando los bomberos, la presentación de la traducción de este maravilloso poema de Lucrecio, publicada por la editorial Las 40 y elaborada por un equipo coordinado por la doctora Liliana Pégola. La conocemos a Liliana, pero de todas maneras recuerdo que Liliana es profesora, licenciada y directora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como adjunta regular del área de latín, del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y también de la maestría en estudios clásicos. Desde el año 2004 dirige proyectos SUBACID orientados sobre todo al estudio de la literatura tardoantigua y actualmente integra además proyectos de investigación en la Universidad de Córdoba dirigidos por Eleonora Tola. Se desempeñó como directora de proyectos de reconocimiento institucional entre el 2010 y 2011 y tiene una larga y fructífera carrera en el área de extensión, pues desde el año 2012 dirige proyectos UBANEX. Dirige, por otra parte, y ha dirigido becarios de grado y de posgrado, becas CIP, becas UBA, becas CONICET. Participó en numerosos congresos nacionales e internacionales y tiene además publicaciones en revistas y libros de la especialidad. En el área de gestión, entre los años 2015 y 2020, fue la directora del Departamento de Lenguas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Hecha esta presentación, muy grata en el caso de Liliana, bueno, Lili, te dejo la palabra a vos y a todo tu grupo para que nos cuentes cómo fue todo esto de traducir a este señor tan fascinante y tan difícil. Sí, sí. Creo que la historia de este grupo tiene mucho que ver con la finalización de una corte, ¿no? De una corte, cuando estaba ya por ingresar en el Latín 5 en el año 2016. Y ahí como que el grupo no quería separarse y fue fundamentalmente Alexis Robledo, que lo veo por acá, que dijo, no podemos desarmarnos como grupo. Y entonces la idea surgió de seguir vinculados, trabajando con algún texto. Hacía un tiempo atrás que habíamos ido con mi hijo Camilo, que lo tengo acá al lado, a un congreso en México, organizado por la UNAM, y ahí observamos la relación entre las lenguas clásicas y las ciencias llamadas duras, las mal llamadas ciencias duras, qué cosa que le fascinó a Camilo, porque él es un estudiante de ingeniería. Y ya ahí en el año 2015 nosotros nos presentamos en La Plata con Camilo, haciendo un trabajo relacionado con Lucrecio, un trabajo sobre el texto de Lucrecio, que me acuerdo que en aquella oportunidad estábamos sumamente nerviosos, sobre todo yo estaba muy nerviosa porque estaba Claudia D'Amico, que nos estaba escuchando, y Claudia se encuentra acá precisamente. Uno tiene sus pruritos, ¿no es cierto?, para enfrentarse a los textos filosóficos, ¿no? Por más que se supone que nosotros tenemos la experticia suficiente como para dedicarnos a la filosofía. Sin embargo, este es un texto que requiere no solamente de estudiantes de letras clásicas, sino que se requiere de otros tipos de saberes, ¿no? Lucrecio nos involucró con otros saberes, por ejemplo, con los saberes que están directamente relacionados con la física y con la química. Y precisamente en esto
nos acompañó Camilo fundamentalmente para enseñarnos, porque nosotros no le prestábamos atención a determinado vocabulario, como por ejemplo el descubrimiento de algo como vacans, cuando uno lo traduciría, ¿no?, como vacancia y algo así por el estilo, sin que nosotros supiéramos que la vacancia, por ejemplo, existe en la física. Esto entonces nos llevó, vuelvo a insistir, que en el año 2014 hiciéramos este trabajo, y en el 15, bien dice Camilo, y en el 16, bueno, nosotros nos enfrentábamos a este Latín 5, que es muchas veces el fin de un grupo. Y ahí surgió la posibilidad, en aquel momento dijimos, ¿a qué nos podemos dedicar? Y bueno, hagamos Ovidio. No, Ovidio no, sobre todo porque Alicia había trabajado Ovidio. Dijimos, no, ya lo está trabajando Alicia. Y Camilo dijo, hagamos Lucrecio. Bueno, hacemos una selección de Lucrecio. No, hagamos Lucrecio, hagámoslo entero. Y bueno, así fue que pedimos permiso al Instituto de Filología Clásica para constituirnos como un grupo que se fue reuniendo los días viernes, y en aquel momento empezó a acompañarnos, bueno, por supuesto, todos aquellos que eran los alumnos de Latín 5, y en aquel momento teníamos un alumno que de muy lejos había venido a hacer nuestro Latín 5, que está acá con nosotros, que es Tobias Begler, que venía de Alemania e hizo con nosotros Latín 5 en aquella oportunidad, y él se sumó a esa experiencia. Y por supuesto también apareció Gustavo Daujotas, es decir, como ustedes pueden ver, hay un montón de gente involucrada en esto. Gustavo Daujotas dice, yo estuve en contacto con Néstor González de las 40 y él está interesado en publicar Lucrecio. Ya eso no era simplemente la reunión del viernes para ver cómo, lo digo, no era un pasatiempo, pero sí era un encuentro entre amigos, amigas y amigues, sino que esto presuponía otra tarea, otras expectativas, y en un primer momento nosotros presupusimos que se iba a hacer en varios tomos, hasta que Néstor dijo, no, yo lo quiero sacar en un único tomo, con lo cual esto significó que cambiáramos nuestras expectativas y que cambiáramos nuestras estrategias. Y entonces, en lugar de, allí tuvimos que deshacer el texto lucreciano, que nosotros hasta ese entonces veníamos trabajando con el libro primero, muy despaciosamente, y tuvimos que dividirnos entre una cantidad de personas, que éramos más o menos 15, dividirnos esa obra que tiene más de 7.000 versos. Por supuesto, con todo lo que significa Lucrecio. Hoy justamente estaba investigando algunas cosas y apareció en una biblioteca la existencia de una traducción lucreciana en castellano, donde el autor, que es un autor creo que del siglo XVII, decía, he traducido la obra de este autor que es más difícil que Virgilio. Y precisamente Lucrecio nos llevó, nos enfrentó a la necesidad de una construcción comunitaria de saberes, porque esto fue en definitiva nuestro trabajo, fue construir durante casi 5 años nuestra relación con este autor, que por supuesto no creemos que estuviera engualichado, ni mucho menos. Creo que en definitiva Lucrecio es un autor que no fue comprendido, que fue silenciado, oscurecido durante mucho tiempo, porque decía cosas que comprometían evidentemente a las élites en distintos momentos de la historia, ¿no es cierto?
A nosotros nos sorprendió que Lucrecio reapareciera en autores como Newton, que reapareciera posiblemente como un determinista van la lettre con respecto a Darwin. Por supuesto que nosotros revisamos aquella obra inicial de Karl Marx, donde él trabaja sobre Epicuro y Demócrito, y que por supuesto también pone su mirada sobre Lucrecio. Y Lucrecio reaparece una y otra vez, no solamente visto como un filósofo, como un poeta, que es un poeta enorme, definitivamente enorme, sino también como un científico. Por eso es que después que Tobías se fue, allá por el 2016, sin embargo nos seguíamos juntando, por ejemplo, a veces en el departamento de letras clásicas, y teníamos contacto vía Skype, por ejemplo, con Tobías y todos los que por ahí podíamos entrar en el departamento, nos trasladamos a casa. Fue en mi casa los días sábados, donde nos encontrábamos a traducir Lucrecio y fundamentalmente también a tomar café, que Miguel hacía en cafeteras así sumamente numerosas. Y finalmente Lucrecio allá por el 2019 se terminó, pero empezó una tarea ciclopia que fue la de corregir algo que era realmente se iba haciendo cada vez más enorme, porque esta fue una obra que Néstor González quiso que tuviera un prólogo, le interesaba un estudio crítico, y esto lo hizo parte del grupo que pertenecen a la carrera de filosofía, que son 3 filósofos, como son Carolina Durán, Matías Pizzi y Facundo Busto Fierro, que son los que se encargaron de este estudio preliminar. Pero además el texto cuenta con numerosísimas notas, tiene más de no sé cuántas, miles de notas. ¿Qué es lo que amerita una obra gigantesca como la de Lucrecio? En el año 2018 yo di un seminario de grado, porque, bueno, vamos a confesar, necesitábamos gente que nos ayudara para llevar adelante la traducción, porque no éramos suficientes, porque creíamos que esto era una tarea que no la íbamos a poder completar. Y ahí entonces aparecieron nuevos jóvenes que comenzaron, bueno, en el caso de Federico Lardi, él venía transitando nuestros latines desde el año 2017, pero se sumó Pilar Lorenzo en ese año, en el 2018, que ella comenzó a trabajar con nosotros en Latín 3, porque ese año 2018 yo estaba dando Latín 3. Es decir, que como ustedes pueden ver, ha sido una construcción evidentemente comunitaria, ¿no? Y bueno, yo voy a dejar la palabra también a algunos de mis compañeros, porque si no pareciera que hablo yo siempre demasiado, pero no quiero dejar de leer lo que es para nosotros una gran alegría, que es la dedicatoria que tiene este libro. ¿Cuáles son los agradecimientos? Porque lo que podemos hacer nosotros es agradecer, definitivamente agradecer. ¿Quiénes están en estos agradecimientos? Por supuesto, en el primer lugar, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita, y el agradecimiento es por habernos formado y por seguir formándonos. Al Instituto de Filología Clásica, por contenernos, a su directora, profesora doctora Alicia Schnips, y a todos aquellos que le dan vida, a la profesora Elizabeth Caballero de Del Sastre, que nos legó el material, fruto de una vida de investigación dedicada a esta obra,
al profesor doctor Daniel Torres, por su lectura y las recomendaciones relativas a la literatura griega, al licenciado Martín Pozzi, por estar siempre a disposición, y al licenciado Gustavo Daujotas por facilitar que nuestros afanes tomaran la forma de este libro. Y por último a Miguel Avesián, por su acompañamiento y por su música, que también nos habla de Rerum Natura. Yo estoy sumamente emocionada, sobre todo por múltiples razones personales, y porque contar con el material heredado de Elizabeth del Sastre representa hoy es verdaderamente parte de nuestro legado, del legado que hemos recibido. Yo creo que es quizás la tarea, por lo menos la tarea de mi vida, quizás la cosa más grande que haya emprendido. Y me siento muy emocionada que tantas y tantos compañeros se hayan sumado para poder hacer esta obra. Hay muchas cosas para decir, sobre todo, bueno, quizás ahora puedan decirlos, sobre todo cuál fue nuestro punto de partida para elaborar una traducción, qué es lo que quisimos hacer. Y yo siempre recordaba aquello que decía, y seguramente Alicia no lo debe haber olvidado nunca, ¿no? Aquello que decía Alfredo Schroeder: en el mejor castellano, lo más cerca del latín que se pueda. Eso es lo que nosotros procuramos hacer. Así que bueno, aquellos que quieran tomar la palabra, por supuesto, acá les paso la posta. Preguntas, todo lo que ustedes quieran decir, si hay alguien que ha tenido ya experiencia con la obra. Sí, hola. Quizás alguno de aquellos que formaran parte del grupo, están muy silenciosos. Ahí veo la mano de Mauji levantada. Bueno, muy bien. Y les pido que cierren. Ahí se cerró algún micrófono que estaba haciendo interferencia, que había un... Bueno, no quiero interrumpir a nadie que tenga ganas de contar parte de esta historia, pero no quiero dejar de decir que coincido con Liliana, con tus expresiones respecto de dos cosas. Primero, lo que significa organizar con un grupo de alumnos determinado una tarea ardua e inmensa como la de traducir a Lucrecio. Coincido con ella porque tengo experiencia en trabajos en equipo con decisiones de llevar a buen término una traducción con comentarios, con edición crítica, etcétera, y estamos peleando para poder llegar a concretarlo. Así que sé muy bien de qué se trata, Liliana, y los admiro porque han podido llevarlo a cabo. Y la segunda, que me parece la oportunidad
más primorosa para dejar asentado el homenaje a Lele del Sastre, que sin quererlo y sin proponérselo están dejando sentado en este momento en la comunidad académica de clásicas. Me parece que con esta acción han logrado, digamos, traer a nuestro presente a Lele, que se conmovió tanto por nuestro crecimiento y por nuestro desarrollo en la facultad. Nos dio alas a todos, y todos prosperamos de una manera o de otra gracias a su empuje, a su vitalidad y a sus ganas de hacer. Entonces, que quede como parte de mi homenaje a ella esta presentación del libro que están haciendo hoy. Los felicito a todos, realmente. Yo te agradezco mucho, Mauji, porque sabemos muy bien, y posiblemente parte de la comunidad, de nuestra facultad, sepa que Lele no está nada bien. Cuando nosotros decidimos, no había otra forma de cómo no ponerla a ella en este homenaje a Lucrecio, que es por supuesto el homenaje al saber, ¿no? Es decir, Lucrecio es la representación de que el científico, el filósofo, el poeta asume la palabra para acabar con la ignorancia de este mundo, con todas las formas que representa esa ignorancia y esa oscuridad en la lucha por un mundo mejor, por un mundo que tiene necesariamente que transformarse. Entonces, Lele nos regaló todo su material con respecto a Lucrecio, y allí fuimos una tarde de sábado a buscarlo, y por supuesto nos ha ayudado muchísimo todo aquello que ella ha hecho, y justamente fue Lucrecio el texto, y eso lo recordarás vos muy bien, Mau, y yo lo estaba recordando hoy, el texto que desarrollamos cuando en la clase del concurso, cuando ganamos como JTP, y fue además el texto de Lucrecio, el último texto que Lele hizo cuando ganó su concurso como titular. Es decir, Lucrecio nos ha atravesado muchas veces en nuestra vida, y por supuesto, durante estos años, Lucrecio estaba y estuvo con nosotros. De eso no me cabe ninguna duda. Y por supuesto va a estar acompañándonos en esto que debe ser la misión de la vida de los universitarios, que es dar esperanza para que un mundo sea mejor. Y sobre todo él, que vivió en una época atravesada, ¿no? Atravesada por el disquidium, atravesada por los odios, atravesada justamente por una grieta que parece que aún hemos heredado, ¿no? El que nos insta, después de 2000 años, a intentar que eso se acabe, y hacerlo a través de la sabiduría, ¿no? Me parece que ese es el más grande legado que Lucrecio nos ha dado, además de una poesía inconmensurable. Así que te agradezco mucho, Mauji, te agradezco mucho que estés acá, y te agradezco mucho eso que nos estás diciendo. Daniel. Sí, yo quiero sumarme a las palabras de Mauji en homenaje a Lele, efectivamente. Y te digo, Liliana, para mí fue un honor impresionante cuando vi la dedicatoria y los agradecimientos en el libro, ver que me habías puesto junto con personas que considero muy grandes, obviamente aquí Alicia,
pero sobre todo Lele. Entonces digamos, me siento en un estado de un honor excesivo, en realidad, para lo poco que, bueno, pude contribuir en lecturas de algunos trabajos. Jimé. Ali. Yo creo que en todo esto que vos decías, Liliana, y seguramente por tu boca es el sentir de todo el equipo, está esta cosa muy importante de, bueno, recordar los maestros y constituirse uno como maestro, no tratando de emular su grandeza, sino su actitud. Y me parece que Lucrecio es el texto perfecto para eso, porque Lucrecio habla de su maestro, y a Lucrecio le importa enseñar. Entonces, la cuestión de la circulación del saber y el respeto, no la imitación, el respeto por el maestro y sobre todo esta metáfora lucreciana por excelencia, que es la metáfora del camino, el camino para aprender, me parece que es algo que tiene que ver con esta manera de practicar la docencia, en tu caso, en el caso de Lele, en el caso de Schroeder, por supuesto, y de practicar ese otro lado de la docencia de nuestros estudiantes, que no es el aprendizaje, es algo mucho más rico que eso. Me parece que es un texto perfecto porque es un texto en el cual eso está incluido, ¿sí? Es decir, sin hacer comparaciones horrorosas y que no vendrían al caso, pero las voy a hacer, así de paso hacemos una figurita ciceroniana, esto de no voy a decir lo que voy a decir. Digo, el otro gran poeta didáctico es, por supuesto, Virgilio, pero la relación o la vinculación con la docencia y el maestro en Virgilio no está. Eso está en Lucrecio. Respecto de Epicuro es una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa. Así que bueno, es como una cuestión, no sé, performativa, digamos, el texto de Lucrecio. ¿Sí? El trabajo. Haber elegido ese autor para hacer esto, justamente. ¿Sí? Que bueno. Muchas felicitaciones a todas y todos y todos. Gracias. Sí, yo creo que es cierto eso que vos decís, ¿no? Tantas veces que hemos transitado los prólogos lucrecianos, ¿no? Es ahí donde la figura de Epicuro adquiere, por supuesto, dimensiones divinas en alguien que no es que no creyera en los dioses, pero sabía muy bien cuál era la participación de los dioses en relación con la naturaleza y con la vida humana, sobre todo en relación con la vida humana. Nada mejor que en el libro sexto, cuando lo insta Júpiter, decir, vení, bajá acá abajo, a ver, bajá, a ver, ¿por qué no le tirás el rayo a quienes verdaderamente merezcan, ¿no? Pero creo que la enorme figura de Epicuro, convertida en un personaje hercúleo, ¿no? Siendo él un propio Hércules, ¿no es cierto? Que acaba con todos los monstruos, o que va en la lucha o instando a acabar con todos los monstruos, que son verdaderamente monstruos demasiado humanos, con los cuales hay que acabar. Pero esto que vos estás diciendo, Alicia, a mí me hace acordar mucho a una etimología que hacía Schroeder con respecto al hecho de ser magíster, ¿no? Él siempre decía, magíster es aquel que machaca más, ¿no? Él tenía esa maravillosa etimología que venía de ese verbo agrario, pero que tenía que ver con este hecho de machacar y evidentemente, por supuesto, el adverbio magis, que hace referencia a esa idea de más. Yo creo que eso es lo que hace precisamente Lucrecio, ¿no es cierto? De ahí que me parece que sus comentaristas no entendieron por qué él volvía una y otra vez a decir lo mismo, y entonces se veían en esas repitencias la idea de que el texto estaba intervenido o había algún tipo, ¿no? De nueva manipulación, entonces, y que no estaba muy coherente Lucrecio a la hora de ordenarlo. Y no es así.
porque es un maestro y necesita machacar, y él lo hizo. Y creo que fue precisamente esa idea del machaque la que nos llevó muchas veces, uno creía que iba a quedarse en ese camino, ¿no? Que iba a quedar en ese camino. Y sin embargo, pudimos. Como yo siempre digo, se puede, pero se puede con esta idea firme, segura, de rigor y de ternura, sobre todo de ternura, de que el mundo puede ser mejor, ¿no? De que el mundo puede ser mejor, y eso fue lo que instó a lo que instó Lucrecio, ¿no? Así que bueno, no sé, los compañeros acá no están diciendo nada, ¿eh? Bueno, mira. Ahora arrancamos nosotros. Arrancamos la segunda tanda, digamos. Y me voy a tomar el atrevimiento de ser el primero en hablar de los nuevos. Yo lo que quiero destacar, bueno, en primer lugar es mi estado de extranjero en esta universidad, pero igual la considero como propia, así que soy más extranjero todavía. Todo lo que yo crecí en este grupo es impresionante, y lo que crecí gracias a este autor es más impresionante todavía. Y lo que es destacable es que el mundo no ha cambiado desde hace 2000 años, y se siguen manteniendo las líneas, digamos, de docencia, por así decirlo, que se impusieron, por así decirlo, en esa época, con este tipo de textos, y que probablemente las hayan impuesto otros, ya sea Aristóteles o Platón o Epicuro, en esos textos que, bueno, muchos están perdidos, muchos no sabemos si son partes, si habrán estado tocados. Bueno, la verdad tampoco me voy a meter ahí porque no es mi territorio. Pero lo importante es que yo en particular me tomé el trabajo de leer todo el texto como lo tiene que leer un cualquiera, que no entiende particularmente latino, o que digamos no lo va a leer, digamos, con una mirada tradicional de cómo digamos se bajará la línea en esta universidad. Yo leí como una persona más que simplemente lee algo por afición, y yo le hablo en particular a esas personas, y en realidad a ese tipo de persona que todos tenemos dentro, que es una persona que lee por afición y que lee por gusto a lo bueno. Y es importante ver también este texto así, porque es una pieza, digamos, de poesía enorme. Al margen de lo latino, es una pieza de poesía enorme. Tiene cantidades de analogías, cantidades de imágenes que sirven para entender el mundo, y sirven para llenarse de voluntad y de ganas de transformar la realidad. Y es muy, muy importante que este libro llegue a las mayorías, y que no quede solamente en la facultad, porque no es un libro que está hecho para que esté en la facultad, es un libro para que tengan las mayorías, y para que las mayorías sueñen con alcanzar lo que nos merecemos todos, que es esto que repite, bueno, Liliana con tanta pasión, que es esto, que es un mundo mejor. Y también este libro tiene que ser un desafío para todos nosotros, en particular para los que se dedican a estudiar las lenguas clásicas, que es a trabajar también de otra manera, a trabajar de una manera que sea buscarle el sentido de época, buscarle el sentido a todo lo que está escrito, y no quedarse solamente en lo que el diccionario sugiere. No hay que olvidar que las palabras muchas veces tienen más de 7 acepciones, y capaz que es la sexta la que va, y no la primera ni la segunda. Entonces hay que tomarse el trabajo
de ser minucioso, de ser sentimentalmente minucioso. Tiene que quedar bien la palabra que se elige al traducir. Y tiene que quedar bien la lectura que uno hace del texto. Y eso es también para las mayorías. Hay que leer esto para realmente poder transformar la realidad de las personas. Y bueno, yo creo que al margen de todo lo que podamos decir, el texto ya vive, por lo menos esta traducción ya tiene vida propia. Y bueno, lo importante es que llegue, como dije, a todas las personas que se pueda, que sea bien interpretado, que sea bien leído, y que si se hacen trabajos sobre esta traducción, que se hagan otra vez con la misma pasión y con las mismas ganas de alcanzar esta cosa que fue es una joya. La verdad que la hemos pulido y repulido y la hemos vuelto a adornar y la hemos trabajado, bueno, hasta acá, no digo hasta la muerte, pero sí hasta el cansancio. Y ahora los voy a señalar a todos con el dedo, a todos los que son del grupo en particular, para que se pongan a hablar y cuenten sus experiencias y todas las sensaciones que el trabajo sobre este texto nos causó, y que no me voy a olvidar más que yo estaba manejando en el auto y que veníamos diciendo, sí, nos juntamos los domingos a comer unos budines y a traducir algo. Y bueno, y salió esto. Entonces, no hay que olvidar también que de unos budines un domingo a la tarde puede salir un Lucrecio. Bueno, no saben lo que nos ha tiranizado Camilo. Eso lo puede contar alguno del grupo. Decía, no se entiende. De nuevo, hay que buscar otra acepción. Esto no se entiende. Fue muy difícil trabajar con Camilo. Fue muy difícil, saludo a todo el mundo ya que estamos, pero fue muy valioso poder tener constantemente un lector que no formase parte del mundillo de la antigüedad y de la filosofía, y que tuviese su sapiencia técnica en otra área, y que todo el mundo que todo el tiempo nos dijera, pero ¿por qué lo dicen así? Pero eso que están diciendo no está bien expresado, o no termina de cerrar la idea. Fue tener todo el tiempo el control de calidad durante el proceso de producción. Y creo que eso, al final de la traducción, es muy valioso, porque no necesitamos esperar a que alguien nos diga cierra o no cierra, porque todo el tiempo nos lo preguntamos, todo el tiempo Camilo nos lo hizo sentir con su rigor. Sí, retomando lo que dice Marian, y obviamente no puedo más que estar feliz por las palabras de Cami y de Lili y de Marian también. Me parece que fue un plus tener un lector como Camilo, y también trabajar con gente que no necesariamente viene de la filología clásica, ¿no? Por lo menos en mi caso fue un aprendizaje gigantesco al lado de toda esta gente. Aprendí mucho en el proceso de traducción. Y también me dio una hermosa sensación de horizontalidad en el trabajo. Muchas veces los grupos de traducción en nuestra disciplina, bueno, acá todo el mundo lo sabe, están un poco más orientados a una traducción entendida como volcar de un código al otro palabras, simplemente. Y me parece que nosotros lo encaramos volviendo un poco a las bases de lo que a todos nos llevó estudiar letras o estudiar filosofía o dedicarnos realmente al texto, que es la filología, es el amor a la palabra. Nosotros, de alguna forma, creo que conformamos más que nada un club de lectores que nos pusimos a leer un texto y nos pusimos a debatir un texto como si estuviésemos simplemente tomando café y comiendo esa cremona que tanto le gustaba a Cami siempre, que llevábamos ahí como una especie de tributo. Y creo que tuvimos muchas horas felices debatiendo entre todos y todas, con diferentes pareceres, diferentes experiencias académicas,
Y quiero destacar, más allá de mi profundo amor por Liliana Pegolo y por todo su equipo, que Lili funcionó más como una compañera articuladora que como una persona que realmente nos bajaba la tarea y nos imponía una tarea. De ningún modo ella nos impuso nunca su punto de vista, nos hizo sentir parte todo el tiempo, habilitó el debate para que todos y todas tuviésemos voz y voto en la traducción. Y yo creo que eso es muy destacable en nuestra disciplina, en donde muchas veces, como bien dijo Alicia recién, retomando lo que dijo, y obviamente, bueno, en la misma línea de Lele, a quien solamente una vez en mi vida en una clase de Lili sobre Lucrecio, que fue impactante, pero ahí pude comprobar realmente que esa línea de trabajo, por suerte, sigue viva en nuestra disciplina, que verdaderamente Liliana se comportó como una maestra en el buen sentido de la palabra. Nos guió, nos mostró un camino, pero nos dejó volar a nosotros también en la traducción, y eso creo que es fundamental en estos tiempos, ¿no? Por eso les agradezco a todos los compañeros, la generosidad también de dejarme ser parte de este proyecto, que para mí fue extremadamente formativo, porque, repito, me sentí con amigos, charlando sobre literatura, y leyendo y saboreando las palabras, que realmente es lo que uno debería hacer, y que frecuentemente por ahí nosotros, tan atravesados por la academia, y por publicar, y por la tesis, y por el concurso, a veces nos olvidamos de que en realidad nuestra tarea es esa. Es leer, es interpretar, y es tratar de revivir un texto de otra manera, en otra época, de una sociedad que, si bien es bastante parecida a la nuestra, también es muy diferente. Y me parece que eso fue fundamental en el proceso creativo de todo este texto, y como bien dijo Cami, me llevo también el rigor de trabajo, la constancia, de un proyecto absolutamente autogestivo, y no me quiero extender más porque está Caro acá que quiere hablar y que va a decir cosas muy, muy lindas, sumadas a lo que dijo Marian y a lo que dijo Cami, pero también en un país que está en el culo del mundo, perdónenme la expresión, me parece que es hermoso poder hacer con toda esta gente algo tan importante como llegar a una traducción y poder publicarla, y poder tener acceso a material y a la generosidad de la facultad, de Martín, de Alicia, de Jimena, de Gustavo, que siempre nos han apoyado. Y bueno, creo que es un hermoso puntapié para que todo el mundo empiece a animarse a algunos textos que, aunque parezcan oscuros, en realidad creo que nosotros a veces los hacemos oscuros, cuando el lector de a pie o un Camilo que por ahí nos dice no se entiende esto, pongámoslo de otra manera, quizás nos saca un poco de esa oscuridad autoimpuesta a veces. Así que bueno, gracias a los amigos lucrecianos que lo llevo muy acá. Ahí la veo a Carolina. Perdón, tenía el micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad yo más que nada quería compartir la alegría, las palabras que dijo Lilia al inicio de que esto fue un trabajo de mucho tiempo y de momentos así como Camilo decía de vivan sus emociones y lo que les pasó durante el proceso. Sí, para mí había momentos así de mucha tensión por en el buen sentido, ¿no? De puntos de vista distintos, de cómo entender tal o cual cosa, porque como están diciendo los chicos, somos todos de distintas, todos no, pero hay distintas disciplinas y eso conlleva distintos enfoques o distintas matices, o se pone la lupa más en una cosa que en otra. Entonces fue un trabajo, para mí en lo personal fue un trabajo muy rico, esa cuestión de lo grupal, de tener que dialogar y acordar con miradas distintas sobre un mismo texto. Alguien me decía cuando salió el libro que la mejor manera de leer es traducir, digamos que cuando uno traduce es porque, bueno, hace una lectura profunda del texto, y yo creo que a mí me queda un poco esa experiencia de haber leído, por supuesto que había leído a Lucrecio, pero este proceso fue otra forma de leer a Lucrecio. Y nada, que
también agradecer a toda la gente que ya se mencionó, y en particular a Liliana. Lo que decía Nico recién de la horizontalidad, perdón, es así. Siempre tuvo, mi sensación es que siempre confió mucho en nosotros, en nuestras opiniones, nuestros pareceres, en nosotros particular, quienes hicimos el estudio introductorio, nos dejó que escribamos lo que quisiéramos. Por supuesto que ella controlaba, sugería y nos guiaba, ¿no? Pero una sensación de trabajar con mucha libertad, con mucha comodidad, así que eso lo quería destacar porque me parece algo muy lindo. Y bueno, ya está Lucrecio, nuestro Lucrecio ahí andando, así que bueno, que siga su camino ahora. Muchas gracias. Bueno, ahí lo veo a Matías. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, en mi lugar, bueno, diría muy parecido a lo que señaló Caro. No quiero más que agradecer, de alguna manera, la posibilidad que me dio Liliana y todo el grupo de haberme incluido dentro de la comunidad de clásicas. Yo bien, aunque venga de la filosofía, tampoco directamente vengo de la filosofía clásica. Entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora haber podido ingresar, pero también, no solo eso, sino también la confianza de Liliana y del grupo en hacer que el otro se sienta bien desde su saber, ¿no? Que se sienta bien desde un saber donde puede contribuir. Y creo que, si bien tanto la filosofía, como también descubrí ahora que también las letras clásicas, es una tarea lógica, creo que una traducción, el llevar a cabo una traducción, pone de manifiesto una estructura fundamental del pensamiento, que es su carácter dialógico. Siempre está ahí el diálogo, hasta cuando lo rechazamos, el diálogo está ahí. Y creo que por suerte en este caso no se rechazó, y este libro que sale ahora es el producto de una larga, sostenida, profunda charla, tanto con el pensamiento de Lucrecio como con todo lo que formamos parte de ese intento, ¿no? Como decía Caro, la introducción, nuestro preliminar, fue básicamente como la posibilidad que nos dio Liliana de desplayarnos en nuestros saberes. Esa confianza me parece que es fundamental. La confianza en que esa otra edad no es algo peligroso, problemático, que hay que tratar de explicar cómo se da, no, sino que es algo que está dado ahí originariamente y que nos permite trabajar, ¿no? Así que no quiero decir más que eso. Nuevamente, Liliana, gracias por haber confiado en mí y a todos los chicos del grupo también. Gracias. Alexis. Alexis, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan ahora? ¿Se me escucha? Sí. Perfecto, porque hay un problemita ahí con el micrófono. Bueno, yo la verdad es que hoy no puedo hablar desde lo racional, ¿no? Es como que me cuesta un poco, porque creo que la razón la pusimos durante esos 5 años trabajando fervorosamente y constantemente al lado de todos los compañeros, compañeras y compañeros. Y hoy lo que me queda es una enorme gratitud para el equipo, para Liliana, que nos abrió las puertas de su casa, nos abrió la posibilidad de seguir avanzando en la carrera, sin lugar a dudas, y Lucrecio nos trajo el camino hacia la luz, ¿no? Como él dice tantas veces, esa metáfora tan hermosa de la orilla de la luz, ¿no? Y la verdad es que todos caminamos con la esperanza de un mundo mejor. Perdón que me quiebro, pero es un trabajo hermoso, y yo no tengo más que gratitud, y que eso que comenzó en el auto, volviendo a mi casa y la casa de cada uno, se transformó en una empresa enorme, ¿no? Que hoy la podemos ver materializada de manera definitiva, y que ya no es nuestra, ya no es parte del instituto, ya no es parte de la casa de Liliana,
ya no es parte de nuestras computadoras, sino que ahora es parte del mundo. Y es un invitarnos a todos, a todas, a todes a seguir pensando, a seguir caminando, a seguir elaborando y produciendo para un mundo mejor. Que esa peste que nos tocó tan fuerte este año y cierra tan contundentemente en el libro sexto de Lucrecio, fue el libro de Lucrecio el que nos permitió mantener la unidad ante un mundo que a veces se desmorona. Y fue realmente el hilo que nos condujo y nos permitió estar uno al lado del otro para seguir caminando. Y yo siento que este libro, como una vez dije, más que un libro y un trabajo, fue un encuentro de resistencia, porque nos permitió resistir durante años tan duros como han sido los del 2016 en adelante, y durante este año 2020 que ha sido, la verdad que difícil en distintos puntos. Así que, desprendido un poco quizás de esa racionalidad que a veces uno intenta tener, no me queda más que emoción hoy, gratitud y esperanzas, sobre todo esperanzas y amor. Así que bueno, enormes gracias a todos, todas y todos los que forman parte de este proyecto, y nada más que eso. Muchísimas gracias y sobre todo a la maestra de todo esto, que es Liliana Pégola. Muchísimas gracias. Bueno, quizás, no sé, por ahí después No, hay vamos gente... a seguir. Pará que... No obligues a la gente a quedarse. Hola Liliana, soy Ricardo, ¿me escuchás? Ay, Ricardo. Bueno, yo también soy extranjero en el mundo de las letras clásicas, al igual que Camilo, pero no soy extranjero en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Yo quiero en primer lugar felicitarte a vos y felicitar a todo el equipo. Y sobre todo quiero rescatar, entre muchas de las cosas que se dijeron, varias podría rescatar, pero vos hablaste de construir una relación comunitaria de saberes. Y me parece que a partir de lo que estoy escuchando, tal vez es la síntesis perfecta. En esa idea de esta relación comunitaria, cuando se habló de un sentido absoluto de horizontalidad en el trabajo, pero también, yo diría, de un recorrido a través de esos saberes de maestras y maestros, en función también de recordar ustedes quiénes fueron algunos de esos nombres cuando señalaban justamente la presencia de Del Sastre, indicándola como absolutamente referencial, y la citaba Alicia, y la citaba Maugi también, y la citabas vos, y también Orres iban indicando cada una y cada uno. Me parece que en definitiva es un trabajo que da cuenta de la memoria, da cuenta del rescate, y sobre todo este trabajo de horizontalidad, porque por eso me pareció tan importante cuando señalaste este concepto de la relación comunitaria de saberes. Pero por otro lado, me parece, y me emociona, debo decir, verte ahí al lado de tu hijo, de Camilo, porque me parece que ese lugar de ese otro lector, de ese otro guía, también de esa mirada desde los más jóvenes, que también integran tu equipo de trabajo y donde hablaron de la libertad que tuvieron para hacer esta obra monumental que han hecho, y sobre todo también la posibilidad de recuperar ese goce en la búsqueda de las palabras, de los conceptos, de repensarlas, de actualizarlas. Y por último decir que me parece que es un trabajo importantísimo, como vos señalaste también, en relación a lo que significa nuestra universidad pública, y el lugar del valor crítico que tenemos y que tenemos que ser responsables para recuperar e instalar también esas palabras que parecen ser del pasado, pero que hoy tienen un presente absolutamente clave para repensarnos a partir de un lugar y de una responsabilidad. No quiero agregar más cosas, felicitar a todo el equipo, felicitarte a vos especialmente, y también desde ya a quienes se integran en el departamento de clásicas y sobre todo al instituto. Bueno, vi a muchas personas a las cuales admiro y le tengo mucha estima, desde Alicia hasta Jimena. Así que
Un beso enorme y felicitaciones para todas, para todos y para todes. Muchas gracias Ricardo por estar acá, por acompañarnos. Creo que, bueno, podríamos agregar tantas cosas y Lucrecio tiene más de 7000 versos a través de los cuales nos ilumina siempre. Y justamente yo quiero recordar, porque está acá Mariano Vilar. Mariano fue el que dio aquella clase sobre Ficino. Él no hacía mucho que se había doctorado, y le invitamos a Lele. Ese fue mi primer Latín 4 que yo daba a cargo de una cátedra, y estamos hablando del año, ya se me pierde, debe ser el 2014, el 2015. Y Lele estaba, por supuesto, ella en el centro de ahí, del aula del 4º piso del instituto, escuchando a Mariano, y todos estábamos como muy nerviosos porque estaba ella, estaba la maestra, y gozó tanto ese día, escuchando, bueno, mis alumnos que no la conocían, salvo por mentas, ¿no? La fama vocinglera, y Mariano, que le tocó, pobrecito, ese día, dar la clase como invitado. Esa fue, por cierto, una de esos recuerdos maravillosos que hoy Nico trajo, por supuesto. Y bueno, y justamente, ¿no? Lucrecio dice eso, que lo que uno tiene que hacer es, así como a los niños que no quieren tomar el jarabe, ¿no? El jarabe de ajenjo, hay que ponerle la miel alrededor del vasito, ¿no es cierto? Para que se les haga más fácil tomar el remedio, ¿no es cierto? Y creo que esa es, a pesar de todo, la imagen final tremenda de la peste, con que pareciera ser que el mundo se acaba, porque la civilización ha llegado a un término donde las leyes de la naturaleza, los pactos, como dice justamente Lucrecio, los foedera naturae, ¿no? Han llegado a un límite y todo pareciera acabarse. Sin embargo, la esperanza está en que Venus, de nuevo, en el comienzo del libro primero, nos invita a que las nubes se aparten, ¿no es cierto?, y el Favonio nos acompañe. Eso es lo que nosotros esperamos, y que la naturaleza vuelva a crecer con ansias, que es, por cierto, a eso lo que yo aspiro, ¿no? A esa esperanza. Así que bueno, no sé si hay otras. Tenemos varias manos levantadas. Oh, mirá, eso no acaba. Cuenta cómo se hace. Tobías. No veo acá. ¿A quién? A Tobías. A Tobías. Sí, sí. Sí, Liliana. Bueno, es tarde y es mi primera reunión digital en español, pero tengo que decir algo. Ninguna tradición surge sin contexto. Una tradición siempre tiene relaciones a su historia, su contexto político, su contexto de producción. Y en este sentido, tú produjiste un contexto mágico, porque hablamos de una obra del jardín, del Quepos. No es la academia, no es la Stoa, sino del jardín, del Quepos. Y desde mi punto de vista, y es subjetivo, pero tú produjiste ese jardín en nuestro tiempo. Un grupo de alumnos, pero no de alumnos y un magíster, sino de personas que solamente quieren adquirir saber, quieren
quieren tener una relación con las palabras, con sus sentidos y con más. No es la suma de las palabras, sino todo lo que esas palabras hacen con el público, con los lectores y con toda la historia que traen y llevan consigo. Entonces, la magia se creó por la voluntad de solamente hacer crear y dar la libertad, dar la pasión y emoción por el texto tan enigmático, pero tan carnal a veces. Esa sí, esas líneas necesitan esa libertad que nos ofrece el jardín, el quepos. Y solamente, en mi opinión, esa traducción solamente puede o ha podido ser creado en ese contexto de libertad y de voluntad de ser creada. Gracias. Gracias a vos. Gracias a Por vos. acá la tengo a Claudia también. Sí, hola, buenas tardes a todos. Lili, quiero felicitarte realmente, no solo por el libro, que es excepcional, sino por este encuentro que es una especie de celebración. Parece que estuviéramos en el jardín de Epicuro y realmente disfrutando. Y bueno, varias cosas que ya se dijeron, pero que quisiera repetir porque quienes hemos hecho una traducción de un texto tan difícil como este, o no tanto, pero porque este es realmente muy difícil, sabemos que un texto así no se puede traducir en soledad, que es necesario un equipo, que es necesario dialogar, discutir la traducción. Entonces, la traducción como una tarea dialógica es lo mejor que se puede hacer con un texto así, así que felicito a todo el equipo. Para más, esta tarea fue un diálogo transdisciplinario, no solo de filólogos y filósofos, sino también donde intervino la ciencia, y también la mirada, eso que rescataron de Camilo, no solo su aporte desde la ciencia, sino la mirada de un hombre que está fuera del ámbito de las letras clásicas, y eso es importantísimo, porque ahí toda nuestra tarea cobra sentido, ahí, porque si hablamos solo entre nosotros, y bueno, todo se esteriliza mucho. Entonces, todas las intervenciones han dicho, te han rescatado, Liliana, no solo como una maestra, como decían de Meister Eckhart, Lesermeister y Lebenmeister, maestra de lectura y maestra de vida, porque realmente todos te han rescatado como lo que sos. Yo tuve oportunidad de conocerte después de ese encuentro fundacional del 2015, que dio lugar a esto y que mencionaste, que no podía sospechar que iba a dar lugar a esto. Después tuve oportunidad de conocerte felizmente y sé que sos lo menos parecido a un intelectual en una torre de marfil, sino que realmente sos una persona comprometidísima con nuestra institución, con nuestro país, con todo lo que nos preocupa. Y lo último, quiero agradecer especialmente como profe de filosofía clásica contar con esta traducción, porque es para nosotros un insumo fundamental, contar con buenas traducciones de textos fundamentales como este. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a ser breve porque estoy en una situación con les chiques y todo acá bastante complicada para conectarme.
Quisiera, primero, bueno, agradezco a la gente presente, que creo que es consecuencia del éxito de lo que hace Liliana y equipo, sobre todo por estar conectados en un momento, en un feriado, lo que demuestra el interés que la gente tiene por esto. Veo gente muy conocida, Matías, por ejemplo, Pizzi fue alumno mío, a quien quiero mucho, él se dedica a la filosofía. Mencionaron a, bueno, ya mi amigo Mariano Vilar, que también ese teórico que mencionaban fue muy inventado también por mucha gente, lo recuerdo puntualmente ese teórico, cosa que es raro que suceda. Bueno, que hablar de Claudia, Ricardo, bueno, Jim, etcétera, Alicia. Me parece muy interesante, quería decir, que se haya emprendido una traducción concienzuda, con notas y todo, de Lucrecio, que además, digo, biográficamente es un texto que, más allá del cariño que le tenía a Lele, que fue mi primera formadora, como sucedió con muchas de las personas aquí presentes de esta manera, y gente que la conoce sin haberla tenido de profesora. Es un texto que es rico por donde se lo mire, desde un punto de vista científico, filosófico, literario. Literariamente, bueno, tiene un hexámetro que deja bastante que desear, es muy trabado frente a... Después de leer a Virgilio, uno lee a Lucrecio y dice, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Por qué no aprendió un poco antes, no? Pero bueno, me parece que es un texto que además, por lo que está disponible en cuanto a traducciones, merecía ser traducido. Siempre es un texto canónico, es un texto raro, es muy singular en su tipo, despierta muchas pasiones y no teníamos disponibles muchas traducciones accesibles, contemporáneas, anotadas, hechas con cierto criterio. Siempre está la del abate Maquena, que se sigue vendiendo, que es una traducción que es más para estudiar en sí misma como traducción y no como traducción del texto de Lucrecio, creo yo. Lamento que Lele no puede estar acá presenciando esto, y bueno, espero que de alguna manera le llegue, se entere en la situación en la que está, capaz que alguna lucidez tiene como para entender esto. Y simplemente lo que quería hacer como para mostrar las causas de mis felicitaciones al equipo es que cuando me llamó Néstor González y me dijo, che, encontrémonos, tengo un trabajo para vos, y me encargó hacer la traducción, me dijo, ¿por qué no te encargas de hacer La naturaleza de las cosas, el de Rerum Natura de Lucrecio? Yo le dije, mirá, Néstor, no, ni loco, no, eso merece tener un equipo, aparte lo quería en 2 años, como siempre pasa con los editores, ¿no? Que no saben el tiempo que demanda un trabajo concienzudo, bien acabado. Le dije, para hacerlo bien se necesitan muchos años, una persona sola, yo no puedo hacerlo solo, no tengo tiempo. Me dice, bueno, pero pensá, ¿quién puede ser? Y en aquel entonces a Lili la conocía, pero no la conocía tanto como ahora, ¿no? Y entonces le dije, che, pensé, digo, ¿quién tiene la capacidad de tener una masa crítica, de armar un equipo, de latiguearlo como para que pueda trabajar, que no se le desgrane en el tiempo? Dije, bueno, a ver, me parece que Liliana es la persona correcta. Entonces se lo ofrecí. Y ella enseguida arrancó. Armó este equipo que es, además como es ella, que tracciona y de buenas o malas lo que logra es que hasta su propia familia esté metida en el proyecto, lo cual hace también a la interdisciplinariedad, mete a todo el mundo y los arrea y los lleva a buen puerto, cosa que tengo que aprender porque en general a mí los grupos de gente, claro, si no hay plata de por medio, hay veces que se van desmadrando. Y dije, no, le dije a Néstor en su momento, ya sé a quién se lo voy a dar. Se lo dije, Lili agarró viaje, armó el equipo y acá tenemos el resultado. La verdad que es algo que creo que pocas personas pueden hacer en este tiempo. Es algo para hacer en 10 años tras jubilarse quizás, pero ella lo pudo llevar adelante con tenacidad, reuniendo gente grande, gente joven, manteniendo también esto que es una manera de trabajar que no es solamente alcanzar un objetivo, sino que es qué es lo que se da en el proceso, quiénes aprenden, quiénes se forman, incluir mucha gente de distintos lados, despertar estas pasiones. Y bueno, acá felizmente tenemos el resultado. Yo todavía estoy esperando el ejemplar que
que Liliana me dice que tiene para mí, porque no lo tengo de otra manera, y la verdad es que a esta edad, cuando yo ya trato de disminuir el volumen o los volúmenes de mi biblioteca y estoy seleccionando más, prefiero tener poco, que es lo que más quiero, y no tanto que ocupe lugar, sobre todo, ese volumen sí quiero tenerlo, lo voy a conservar y lo voy a querer tener en un lugar prioritario, y sobre todo leerlo porque, soy honesto, no lo leí todavía, lo hojeé nada más, por pedazos que me mandaron, pero lo quiero leer de pe a pa concienzudamente, y bueno, en algún momento ya llegarán, junto con estas felicitaciones, otras felicitaciones más, con alguna que otra crítica seguramente, porque bueno, no puedo con el genio, pero bueno, son críticas constructivas que espero que puedan llegar a dar sus frutos en una segunda, tercera o cuarta edición. Así que bueno, mis felicitaciones para el equipo, felicitaciones para la gente aquí presente de este modo, y bueno, que sigan adelante. Ahora en algún momento caerá otro nuevo proyecto, no bajen los brazos, con alguna cosa saldremos. Y bueno, con estas palabras me despido por ahora. Gracias. Vamos. Pilar. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, bueno, pido disculpas por mi nerviosismo desde ya y por mi mala conexión, si en algún momento se para. Pero bueno, no quería dejar de agradecer al equipo de trabajo y en general, y a Liliana en particular. Yo creo que la traducción responde a una necesidad. El texto que nosotros hicimos realmente es muy cuidado, es una traducción muy cuidada, muy rigurosa, porque bueno, el equipo de trabajo fue muy riguroso, y yo creo que eso ya se vislumbra en el estudio preliminar que escribieron los chicos, en la cantidad de notas que hay. La cantidad de notas, evidentemente, a un ser que piensa, bueno, yo quiero que el que lea esto entienda y entienda qué es lo que dice Lucrecio bien, porque es un trabajo filosófico, en definitiva, que quería transmitir un mensaje, y yo creo que la preocupación porque ese mensaje se transmita está en todas las notas y en toda esa rigurosidad y en todo el trabajo. Y bueno, y quería agradecer a Liliana en particular, porque yo la conocí a Liliana como profesora, digamos, yo comencé mi latín 3 y la conocí y empecé con el trabajo de traducción, y fue realmente muy, muy sorprendente todo para mí, porque la conocí a ella, ya fui a su casa, empecé a traducir con un grupo de personas que la verdad que no podía creer que me hubieran dado el lugar, porque yo era una estudiante, y bueno, todo destacado en la horizontalidad, yo la destaco también. Fue una increíble experiencia, porque creo que para un estudiante de latín no hay nada más, o sea, no hay un honor mayor que poder participar en una traducción de un autor como Lucrecio, o sea, verdaderamente, como un traductor como Lucrecio, porque él es realmente un maestro, y muchas veces yo tracé un poco esta semejanza entre el maestro Lucrecio, que siempre intenta enseñar, y Liliana, porque verdaderamente Liliana ella lo único que es un maestro es un lugar para escribir, que la tuve como profesora, que pasé en los que pasamos la cuarentena y todo este problema de la pandemia, también en su momento, bueno, la toma de la facultad, y bueno, yo creo que salga la traducción en un contexto de pandemia en la Argentina, con los pocos recursos que tuvimos para enfrentar una pandemia como esta, habla muy bien realmente de la educación pública y del espacio que tiene la educación pública, y el espacio que tienen que tener profesores como Liliana, que verdaderamente se esfuerzan para que aprendamos, y para que aprendamos nosotros como estudiantes, y que aprendan los lectores que lean a Lucrecio, entre otras cosas. Bueno, quería agradecer verdaderamente, porque fue una experiencia increíble, y bueno, no tengo más que decir. Malena. Malena, ¿estás por ahí?
Si no, Daniel Galindo. Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, quiero darle gracias a Liliana por su paciencia, por sus atenciones, a su familia, por haber acompañado al equipo y en especial por haberme acompañado a mí, porque me dio ganas de seguir estudiando. Muchas veces pensé en dedicarme a otra cosa, en virar hacia otro camino, pero entendí que la filología no es ese trabajo del copista medieval, en su scriptorium, en esa soledad, no. Es un trabajo que se hace en equipo y que sí o sí implica estar permeable al otro, aprender a pertenecer a un equipo. Y eso fue, yo creo que el gran aprendizaje que me llevó de todo esto. La verdad que agradezco muchísimo a la facultad que tenga este tipo de espacios. Es algo que esperemos que no se pierda nunca, porque en las aulas se aprende mucho, pero de los proyectos se aprende todavía más, mucho más. Se aprende a resistir, se aprende a trabajar, se aprende a hacer autocrítica, a saber que hay una responsabilidad y que esa responsabilidad es consigo mismo y con el otro. Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a Nico, muchas gracias a Mariano, muchas gracias a Camilo, muchas gracias a todos, a Alex. Muchas gracias, Lili. Malena, ahí te veo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me sumo al agradecimiento para, digamos, a Lili y a mis compañeros. Para mí también fue un poco volver a sacarle el polvo a mi latino oxidado después de varios años. Yo tengo otra especialización y investigo otros temas, pero de todas maneras, algo que encontré en este equipo es justamente la posibilidad de realizar una traducción desde un lugar, como decían, horizontal y sobre todo abierto. Yo quiero destacar la apertura de este equipo, que es algo creo que Liliana tuvo mucho que ver, que tiene que ver justamente con esa capacidad de poder encontrar qué puede aportar cada uno y darle su lugar y destacarlo. Creo que eso fue clave, sobre todo para poder sostener, porque incluso yo sentí que no fue un equipo en donde hubo un sentido competitivo, ¿no? De a ver quién lo podía hacer mejor, sino todo lo contrario, quién tenía algo para aportar. Y para mí eso es fundamental y creo que fue clave para poder sostener este proyecto, que tal cual, fue sin financiamiento, fue con, digamos, nosotros bancándolo por nuestra cuenta y con la generosidad también de Liliana y Miguel que nos abrieron las puertas de su casa. Así que, bueno, yo estoy profundamente agradecida. Para mí fue un aprendizaje fundamental y también fue algo que me llevó a acercarme nuevamente a la investigación después de algunos años de haber estado alejada, quizás para otros temas, pero el acercamiento y el ejercicio de la lectura que implica la traducción lo veo como una herramienta fundamental en mi carrera. Así que creo que ojalá que existan estas experiencias nuevamente y podamos transferir también todo lo que aprendimos como práctica, ¿no? Porque creo que estas prácticas son fundamentales y pueden ayudar a otros equipos también a sostenerse. Así que bueno, simplemente eso. Por aquí lo tengo a Mariano. He vuelto. He vuelto porque antes había hecho una intervención, pero no me involucraba, digamos. Entonces, quería decir alguna cosa desde mi experiencia. Para empezar, quería destacar que
que para mí el sonido del verso lucreciano es realmente un deleite estético, ante todo. Es enrevesado y todo lo que quieran, pero es delicioso, realmente es delicioso, así que quien pueda leerlo en latín no se lo pierda. Pero lo que quería decir es que para mí participar en este proyecto es uno de los grandes placeres de mi vida. No solo por mí, sino por todo el grupo, por ver a la gente con la que yo fui estudiando, encontrar su vocación y meterse de lleno en eso es realmente muy placentero. Creo que lo quiero destacar sobre todo a Alex, porque recién lo vi emocionarse y me emocioné yo, porque Alex es el gran corazón de esta generación para mí. Se lo digo con mucho cariño. Pero algo pasó, porque nosotros íbamos a clase, estábamos en un Latín 4 como tantos. Algo pasó cuando terminó, no solo cuando terminó el año, el curso, sino durante las clases. Alguien nos inoculó el afán, el interés y el coraje. Y lo importante para destacar es que Lili nunca vino a decirnos, che, ¿qué les parece si nos embarcamos en esta locura? Ella lo único que hizo fue ir a dar clase todos los días de la manera en la que lo hace siempre. De una manera tan entregada que nosotros terminamos diciendo, che, queremos hacer algo más, tenemos que hacer algo más. Por favor, hagamos algo más. Y eso, la actividad performática del aula para poner el germen en el alumno del interés es un arte mayor que creo que no está lo suficientemente bien cultivado y pocas veces está tan bien cultivado como cuando lo hace Liliana. Así que muchísimas gracias por tanta entrega, Lili. Creo que para mí y para todos, empezar en un aula y terminar en una mesa discutiendo una traducción y que cualquiera de nosotros, incluso Lili, diga, miren, yo traje esta traducción, y uno poder decir, sí, pero ¿y si este concepto en vez de tomarlo por acá, lo tomamos por allá? Sí, ¿sabes qué? Sí, corregilo, porque eso está mejor. Todos tuvimos esa apertura de decir, yo traigo esto y todos lo podemos mejorar. Por ahí, para el que recién empieza, es más fácil escuchar a los otros, pero para el que ya tiene toda una carrera encima, poder sentarse al lado de alguien que recién empieza, porque es de una generación que viene muy atrás, y escucharlo y aceptarlo con toda apertura, implica una grandeza enorme de parte de todos. Así que estoy muy agradecido a todos los que hemos participado en este proyecto. Sí, igual es como eso descanso con culpa, porque tengo que corregir, es como, siento que está mal que estar durmiendo. Pero por otro lado no doy más. Entonces... Bueno, no tenemos por acá más manitos levantadas. Bueno, es hora por ahí de ir cerrando. Pensar que yo quería ser bailarina. Ahí Daniel lo veo que está levantando la mano. Y terminé traduciendo a Lucrecio y es quizás una de las mejores cosas que hice en mi vida. Sí, Daniel. Liliana, te recontra felicito por el grupo que has armado. Realmente son todos fantásticos. Realmente es un volumen muy voluminoso. Me vas a hacer leer a Lucrecio en latín de vuelta. Realmente sos excelente como directora y justamente por ese respeto por la horizontalidad. Así que no puedo cerrar ¿Me escuchan? No puedo cerrar sin hacer la pregunta maldita. ¿Con qué van a seguir? Tengo dos cosas en mente. Dos cosas. Hacer metamorfosis de Apuleyo. Esa podría ser una oportunidad para reunir, porque vamos a necesitar mucha más gente.
No ¡Qué tenemos... momento! ¡Qué momento! ¿Te gustan los textos difíciles? Sí, sí, sí. Metamorfosis de Apuleyo o... No, y y me dice Camilo, él cree que voy a poder, que vamos a poder hacerlo todo. Y otra cosa que descubrimos que no hay una traducción en español, que es La Tebaida de Estacio. O Metamorfosis de Apuleyo, vamos a hacer, no seamos tan ambiciosos. Bueno, pero o- está bárbaro. Me encanta que tengas una respuesta y que tengas otro horizonte. Mm, mm. Sí, Bien. sí. Bueno, Yo, quizás es momento de despedirnos, ¿no? Yo tengo dos o tres manitos más. A mirá. Marcela Nasta, que está ahí. Marce. Hola, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes ante todo. Y realmente una alegría poder encontrarme con tantos y tantas compañeras y maestros y amigos, aunque sea por este medio. Y yo no, digamos, me inhibe un poco hablar frente a la computadora, pero no quería dejar de expresar que realmente de corazón felicito a todo el equipo, a Liliana, a las y los integrantes que conozco, a quienes no, hay varias o varios a quienes nunca vi, pero al margen, además de felicitarlos, porque evidentemente han hecho una tarea enorme, quería decirles que personalmente para mí, la presentación de este libro, el hecho de que se haya publicado este año, me da como una gran esperanza, es como un empujón, un espaldarazo, porque si bien por lo que he escuchado es evidente que el libro es el resultado de varios años de trabajo y de esfuerzo, el hecho de que se haya publicado justamente en este año tan difícil, tan arduo para todos desde el punto de vista del trabajo emocional, en que acostumbrarnos a esta nueva manera de vivir me ha resultado, por lo menos en mi caso, muy, muy pesada, y que a veces uno llega a sentirse como ahogándose en un vaso de agua, ¿no? Entre tanta cosa que preparar y tanto PowerPoint y la clase y la conectividad y que no, la planilla y la mar en coche, y parece que esa es una realidad que se viene encima y no deja lugar, energía, ganas, tiempo para otras cosas. Que no digo que sean más importantes, porque dar clase evidentemente es parte de nuestro trabajo, pero que tiene que ver con nuestra vida académica, con el disfrute de sentarse a escribir o a pensar o a hacer algo por fuera de estas obligaciones, de estos condicionamientos institucionales cotidianos. Entonces, bueno, es como una prueba, una prueba tangible y muy importante de que a pesar de todo el contexto y de la pandemia y del aislamiento y de todos los cambios que esto ha traído a nuestra vida, que se puede seguir trabajando y que se puede hacerlo en un clima de cordialidad que sé que es el que Liliana genera, porque lo vivimos en la cátedra, quienes hemos trabajado o estamos trabajando con ella, así que yo sé que eso es efectivamente así. Así que bueno, nada, quería felicitar por un lado, de vuelta, y además agradecerles, porque realmente esto es como un vamos todavía, o como decía Roberto Arlt, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Así que de verdad, a todos los integrantes del equipo, a Liliana, gracias, y a Jime, Alicia, Martín, al instituto, por generar esta posibilidad de encuentro. Eso era todo, gracias. Bueno, y por acá la tengo a Paula, y esa es la última manito que tengo.
Paula Adelina. Bueno, parece que no está por ahí. Yo quería decir una cosa, soy Martín, no tengo cámara, lo cual es una ventaja para todos ustedes, para que no me vean el estado en esta cuarentena, con una barba de 8 meses, digamos, sin pelo, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para felicitarlos a Liliana y a todos los demás. Yo quiero aportar, digamos, mi visión extramuros. Si alguien recuerda cómo era el instituto, después de tanto este tiempo, recordarán la calidad de las paredes y el silencio en el que la gente podía trabajar. Así que yo doy fe de esos famosos viernes a la tardecita, donde este grupo se juntaba a trabajar y reafirmo eso que se ha comentado por ahí por los propios protagonistas. Yo no me considero un protagonista, sino un testigo privilegiado, de alguna manera, de este espíritu realmente de trabajo, este espíritu lúdico al mismo tiempo, pero serio también, ¿no? En esta especie de spudogeloion, podríamos decir así, para darnos corte, ¿no? Pero de alguna manera reafirmo eso, digo, y eso yo también como testigo puedo asegurar que no pasa siempre. Digo, entonces me parece que es una buena manera de plantear la cosa, ¿no? Como algo se puede hacer de manera seria, pero al mismo tiempo desacartonada y de una manera... Así que bueno, eso simplemente quería de alguna manera ver que eso después de todas esas largas charlas y esos viernes, ver que eso se materializa, ¿no? en un libro, me parece que está muy bueno eso. Así que bueno, eso nada más, así que nuevamente mis felicitaciones para todos y todas, y bueno, nada más. Y ahora sí la veo a Paula. No se te escucha. Yo no te escucho. No se escucha. A ver por el chat. Bueno, me parece que no. A ver ahí, en el chat. Bueno, para felicitarles, dice acá Paula. Bueno, Lili, por mi parte, si puedo hablar yo ahora, me doy a mí misma la voz. Bueno, una enorme felicitación, un placer este momento que compartimos. Les agradezco a Mauji y a vos, Liliana, el recuerdo de Lele. Muchísimo de corazón, de corazón, de corazón. Yo soy de las que siente que no estaría acá si no hubiera sido por Lele, realmente. Así que bueno, me conmovieron mucho. Y te doy la palabra a Liliana, vos si querés cerrar, y Ali también para cerrar. Sí, yo nada, agradecer este espacio, agradecer a todos los que estuvieron esta tarde, que fue una tarde mágica, como dijo Tobías, porque la magia existe, por eso vamos a tener que ir adelante con Apuleyo. Y bueno, ¿no? Y vos lo decís, mira. Agradecer, nada más, nada más. Lo único que tengo para decir, tantas palabras, tanta cosa maravillosa. Pues lo único que yo hago es, pretendo enseñar, pretendo estar y que no me olviden. Que no me olviden. Nada más. Así que en un año de muchas pérdidas, en un año de muchos adioses, lo único que quiero es que no me olviden. Y nada, la dejo a Alicia, que termine, que ella es la dueña de casa. Oh.
No, si algo bueno tiene el instituto nuestro, es que es la casa de todos, sin dueños. No es que todos somos dueños, no hay dueños, que es lo que debe ser, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo, Lili, a vos y a todos los chicos la presentación. Y digo solamente dos cositas a raíz de lo que fueron diciendo. A raíz de lo que decía Tobías del Jardín, yo pensaba que también en ese sentido, insisto, esta traducción, este equipo, ha trabajado de una manera performativa respecto del libro, porque si hay algo que es la característica del Jardín de Epicuro, es la filía. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es actuar la filía, básicamente, ¿sí? Y otra cosa que me pareció, a raíz de algo que dijo Claudia D'Amico, es esta cuestión de, bueno, poner una traducción a disposición, que es algo tan importante. Y yo pensaba, pero no es cualquier traducción, y no me refiero a su calidad simplemente porque no la leí, les cuento que es buenísima. Me refiero a que no es cualquier traducción, porque al ser una traducción en equipo, es una traducción que a cualquiera que se enfrente con eso, y fundamentalmente si es a cualquiera que intente hacer algo en este mundo, creo que es una muestra de que el saber se construye colectivamente. Entonces, hay muchas traducciones, pero hechas por uno. No digo de Lucrecio, digo, es una cuestión de mostrar que, aunque hubiera sido un poema corto, de todas maneras la traducción hay que hacerla en equipo porque el saber se construye colectivamente. Si no, lo que se construye es otra cosa que me parece que se parece mucho más a la destrucción del saber que a la construcción de algo. Pero bueno, así que muchísimas gracias, ¿sí? A todos, a todas, todos y todes. Y ya nos veremos, Y vamos a seguir construyendo. Sí, vamos a seguir construyendo. Bueno, un abrazo enorme para todos. Como siempre, les recordamos que nos sigan en las redes del instituto, por Instagram, por Facebook, por YouTube, que se suscriban al canal. Y en el canal va a estar la conferencia, esta presentación subida, como todas las actividades del instituto, para que la vuelvan a ver todas las veces que quieran. Y hay una cosa más, el año próximo va a haber una especialización en la facultad sobre el tema de la peste y la pandemia, así que están todos invitados a que puedan cursarlo. Esto es algo que puede ser sumamente interesante, que también va a ser una construcción colectiva. Sí. Un beso. Y va a estar Lucrecio, Y va a estar Lucrecio. Un abrazo. Chau. Chau. Chao. Gracias. Un abrazo. Gracias Alicia, gracias Jimena, gracias Liliana, gracias a todos. Chao. Chao, buenas tardes. Chao, un abrazo. Lindo. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Vamos a detener la grabación.